están, estimadas amistades? Esta es la tercera de las sesiones El Zulia, Historia Ancestral y Épica Republicana. En esta oportunidad debemos confirmar con información precisa cuál fue la estrategia de ocupación del lago Maracaibo por parte de la invasión europea. Ya en las últimas sesiones dimos unos pasajes sobre esa infundada fundación, que no fue tal, por parte de Ambrosio Alfinger y los otros invasores, del falso descubrimiento por parte de Alonso de Ojeda de un lago que ya tenía 14, 15 mil años de existencia humana comprobada, y además unas naciones que 4.000 años antes de la llegada de los europeos ya estaban aquí conformadas como naciones arahuacas. Pero ahora vamos a ver cuál fue esa estrategia, una estrategia envolvente, como yo digo, que al principio pudo ser difusa, que en los primeros viajes, el de Ojeda, por ejemplo, se puede considerar exploratorio, aunque eso formaba parte de la invasión. Pero luego de eso hubo otros viajes, Cristóbal Guerra, hubo intentos de algunos aventureros por obtener esclavos, capturaban esclavos indígenas. Hubo un hombre terrible, experto en capturar indígenas para llevarlos al Caribe y a venderlos como esclavos, llamado Pedro de Limpias, que fue el mismo que contrató el primer obispo de Coro, Rodrigo de Bastidas, para vender 600 y tantas piezas, como decían ellos, y con eso costear los gastos de su ascenso al cargo de primera autoridad eclesial y política en ese momento, forma transitoria de Venezuela. Pero esa estrategia fue madurando y se fue consolidando con la presencia de los invasores en otros lugares importantes de la región. Y fíjense cómo los que se establecieron en Coro, en primer lugar con los Walser, forman parte de esa estrategia. Una franja de ellos que se movió hacia el Tocuyo, y desde el Tocuyo hacia Trujillo, y allí se fueron estableciendo años antes, también forman parte de la estrategia. Pero miremos cómo, qué curioso, qué dato tan curioso, que a la final la decisión de estos intereses imperialistas, colonialistas, que de tomar el lago de Maracaibo para sí, de conquistarlo, como decían ellos, de hacerlo suyo, de colonizarlo, se tomó en Tunja. Tunja, para los que no lo saben, es una población que pertenece a la actual República de Colombia, en el departamento de Boyacá, cercana a Bogotá. Ya el ayuntamiento de Tunja, en el año 1543, como está reseñado en este trabajo, ya en el año de 1543, en ese lugar, el corregidor Juan López expuso ante el cabildo la idea de aprovechar la navegabilidad por el río Zulia para llevar sus mercancías hasta el lago Maracaibo, y esto para usar al lago como pista, que se conectaba, ya lo sabían por entonces, recuerden la fecha, 1543, ya había pasado por aquí la invasión de Alfinger, ya anduvo por estos lados Federman y otros, y esos mapas y esa información les sirvieron a estos invasores para tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque ellos desde ese lugar sacar el oro de Pamplona, el oro de Bogotá, las riquezas auríferas y otros minerales preciosos que saquearon a los pueblos originarios de esa zona de Cundinamarca, no les era muy complicado sacarlo desde el punto de vista físico por los accidentes geográficos del camino, de todo el Magdalena hasta el Caribe colombiano. Les costaba muchísimo sacarlo, además que tenían que pasar por diferentes naciones indígenas, las cuales todas estaban en resistencia. Pero por supuesto, además, por una razón muy elemental de carácter histórico, concreto, económico, que debemos fijar y debemos entender y comprender. Y es que el transporte de carga único disponible en el mundo en ese momento era la navegación, eran los barcos.
Y ellos podían, a través de barcazas pequeñas por el río Zulia, es decir, por todos los brazos que alimentan al Gran Catatumbo, llegar al lago de Maracaibo en un puerto que allí constituirían a tal efecto con barcos más grandes que esas pequeñas barcazas, y descargarían allí toda la mercadería que traían de toda esa zona andina, tanto la que corresponde hoy a Venezuela hasta allá, hasta Barinas, como la que corresponde hoy a la actual República de Colombia. Esa decisión se tomó en ese cabildo. Por eso, si revisamos la secuencia de esa invasión, la secuencia en el mapa, que lástima que no tengo la tecnología para mostrarles un mapa más grande, pero por lo menos les puedo mostrar el mapa que humildemente, como escolar que soy, como estudiante de primaria que soy, hice para este libro. Y es el que nos dibuja cómo fue esa ruta de la invasión europea a Maracaibo. Vamos a ver si lo soy capaz de conseguirlo. En ese mapa, ustedes van a ver, ustedes lo tienen en mi blog, ildefonsofinol.blogspot.com, y lo tienen en las exposiciones que he venido realizando por el canal de YouTube Ildefonso Finol. Ahí está. Esa es la ruta que ellos siguieron para apoderarse del lago Maracaibo. Entonces no fue así de sencillo que llegaron, pusieron una banderita, un estandarte y una cruz y los indios se arrodillaron, ¿no? Como les dije antes, 108 años de resistencia en el lago, desde el 24 de agosto de 1499, que Ojeda pasó por el Golfo de Venezuela, bordeó la península Guajira y se regresó para Yáquimo, Santo Domingo. Es decir, no estuvo aquí ni 2 semanas, ni entró ni conoció al lago. Pero sí fueron dejando la huella de esa ruta. Y ya los invasores Wexler en 1529, como explicamos, Ambrosio O'Higgins sí entró a la Bahía del Tablazo y exploró el río Limón, sobre todo. Es decir, sí conocieron por lo menos la parte norte del lago. Estos de Tunja comienzan a establecer alianzas y logran irse acercando a la orilla del lago, estableciendo posiciones militares en Pamplona en 1549, en Mérida en 1558, ya los de Trujillo también en 1558 aproximadamente habían llegado a establecerse allí, pero no estos de Tunja, sino los que vinieron por Coro y el Tocuyo, Juan de Carvajal en el Tocuyo en 1545 y Diego de Paredes en Trujillo. Estos jefes de la invasión fueron estableciéndose y ellos confabularon una alianza para atacar a los originarios del lago de Maracaibo, sobre todo en la parte sur, a los barí, que ellos llaman ahí en las crónicas Quiriquire, Zulia, le dicen varios nombres, como siempre hacían con todos los pueblos originarios, porque esos invasores, como yo digo, no eran etnólogos, por tanto las clasificaciones que ellos muestran no hay que tomárselas al pie de la letra, hay que interpretarlas a la luz del estudio del proceso y a la luz de los conocimientos contemporáneos, de los nuevos enfoques de la arqueología y la antropología, como lo recomiendan Mario Sanoja y Iraida Vargas y otros tantos, Federico Brito Figueroa, Manuel Vicente Magallanes, todos los que desde el punto de vista científico, Luis Brito, cualquiera que citemos, lo ha dicho. Esta ruta se consolida entonces hacia el año 1569. Si ustedes prestaron atención en mi clase anterior, varias veces confundo 1559, 1569, porque, bueno, una torpeza mía, que la reconozco, que aprovecho para reconocerla, pero está claro que la invasión está planificada en Tunja desde 1545 y que fue evolucionando, repito, 1549 Pamplona, 1558 Mérida y Trujillo, y Gibraltar que lo toman antes incluso que a Maracaibo. ¿Por qué? Porque es el puerto que tienen más cercano en el sur del lago a la zona andina, donde estaban sacando el oro y las riquezas importantes para la metrópoli española, llevarla por aquí, por el Golfo de Venezuela, que como parte del Mar Caribe y del Atlántico, como fenómeno marino, como hecho geopolítico, es estrictamente venezolano, y no tenemos duda. Entonces, esa estrategia de ocupación del territorio fue la que llevó a la alianza de los intereses de Tunja,
que se fueron creando luego hacia incluso La Grita, Mérida, Gibraltar, Trujillo, y toda esa gente se alió para atacar al pueblo Ñu, al pueblo propietario de la cuenca del lago de Maracaibo, que predominaba en la mitad norte del lago, sobre todo desde el pueblo de Paraute, Lagunillas de Agua, Barranquitas, hasta Zapara, pasando por Cabima, Oribor, todos esos caños ahí del municipio de Miranda actual, la actual Maracaibo, está Santa Rosa de Testigo Viviente, el barrio San Luis de San Francisco, el Moján, Laguna de Sinamaica, Maraca, Isla de Toba, Zapara, en fin. Esa fue la estrategia de ellos para invadir el lago, y por eso es lo que yo he dicho y confirmo una vez más que Alfínger no fundó ninguna ciudad en 1529, porque la corona tuvo que hacer esta estrategia 40 años después, es decir, en 1569, volver a invadir el lago, pero además en forma fallida, porque como he dicho, Alfínger fue derrotado por los Añú, como también lo fue Alonso Pacheco. En el caso de Alfínger, los Barí lo dieron de baja allá en el sur del lago, los Añú no lo dejaron establecerse aquí. De hecho, la base militar que él deja instalada aquí, los Añú la desbaratan, la destruyen. Y cuando vienen los de Pacheco, en 1569, también son enfrentados por los Añú y derrotados en noviembre de 1573. Esta fue la estrategia de invasión envolvente por parte de los europeos para apoderarse del lago de Maracaibo como pista de transporte, es decir, como interés geoeconómico para ellos, porque por aquí pretendían, como luego lo lograron cuando nos derrotaron militarmente después de 1607, establecer esa pista de navegación para sacar todas las riquezas inmensas que lograron capturar los invasores en la cuenca del lago Maracaibo, que abarca, como ustedes saben, lo que es hoy el estado Zulia, parte de Mérida, Trujillo, incluso con áreas de influencia en Falcón y otros, como la parte de la falda oeste de la Sierra de Perijá. Continuamos. Ya establecidos los invasores en el lago de Maracaibo, desde 1607, 1608 en adelante, comienza una época de bonanza para los españoles establecidos en la zona. Comienzan a venir a Maracaibo, al puerto, que ya lo tienen capturado. Comienzan a utilizar el puerto de Maracaibo para recoger las mercaderías que vienen, como decía, de todo ese delta, ¿no? Digo un delta desde el punto de vista geométrico, que dibujaríamos desde el lago hacia la Nueva Granada y hacia Barinas. Toda esa parte andina venía hacia los puertos del sur del lago, Gibraltar, el más antiguo de ellos, y también luego por otros más pequeños, La Ceiba y otros. Pero en el Maracaibo, donde se fueron estableciendo las factorías, las oficinas de los exportadores, de los dueños de los negocios de la invasión, donde se rendían cuentas a las autoridades coloniales, donde se dejaba constancia de qué mercancías y por qué montos se estaban movilizando en ese puerto, y se fijaban los derechos reales, los pagos que debían hacer de carácter oficial. Esa época de bonanza fue muy veloz, porque había mucha riqueza. Ya no era solamente el oro, sino que eran muchas riquezas forestales. Todas las maderas preciosas del sur del lago fueron saqueadas. Y comenzaron a incorporarse además rubros agrícolas que eran de interés para la colonia. Y estas exportaciones rumbo a Cuba, rumbo a la costa de México, había relaciones con la parte de México, por cierto, con la incorporación del cacao venezolano como parte de las exportaciones que permitieron mejorar la calidad de los productos derivados del cacao en México. Fue uno de los negocios con los puertos de Campeche, Veracruz. Y estos negocios
provocaron una interesante bonanza que comenzó a hacer noticia, ¿no? Por eso en la época de paz y de negocios, de prosperidad de los invasores fue relativamente corta a comienzos de ese siglo XVII. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta que apenas en 1607 ellos derrotan ya a la resistencia armada del pueblo añú con la captura de Nigales y Telinogaste, los últimos comandantes, los últimos caciques de esa resistencia. Eso fue en junio, como ustedes saben, 23 de junio los capturan, 26 de junio los ahorcan y luego salen a los militares españoles a terminar de exterminar a los pocos de resistencia que quedaban refugiados por los caños de Oribor y otros caños cercanos al Moján, a la Bahía del Tablazo. Pues esa bonanza ya hacia 1640, es decir, 32 años después, para redondear, ya era noticia en las islas del Caribe. Las noticias de esa bonanza corrieron rapidísimo por el Caribe y como ustedes saben, las guerras intestinas en Europa han sido su manera de vivir, su racionalidad sentipensante, no viven tranquilos sin una guerra. Y en esa época, bueno, por un quítame esas pajas, ¿no? Según la canción de Serrat y el refrán, se formaban guerras entre las monarquías, por los intereses comerciales, por las rutas comerciales, por el control del negocio de las especias, por una herencia de una comarca, por lo que fuera, tenían guerras. Y por supuesto, la acumulación de poder por parte de España, las medidas monopolistas impuestas por la corona española, provocaron la reacción violenta de Inglaterra, de Francia, de Holanda, y se fueron formando intereses geopolíticos contradictorios entre esas potencias. Ahí surgió el fenómeno de la piratería. Maracaibo no fue la excepción. Maracaibo inmediatamente estuvo en la mira de los piratas más famosos y más terribles del Caribe. Por eso decía que esa bonanza europea, esa bonanza española en Maracaibo, el control del puerto de Maracaibo duró muy poco. O sea, fue una bonanza de unos 32 años para redondearlo, como he dicho. ¿Quiénes vinieron por aquí? Bueno, vinieron desde holandeses, Enrique Herald, William Jackson, ingleses. Aquí estuvo Henry Morgan. Hizo Macuare, hizo desastre y hubo interesantes combates además de resistencia por parte de la autoridad española que narraremos con detalles en próximas entregas. Aquí estuvo el famoso Olonés, Jean Deynau, un personaje terrible, muy anti-español, que había nacido en un puerto tétrico, gris, lúgubre del Atlántico francés, llamado así las arenas de Olón, les Sables de Olón, por eso le decían el Olonés. Y aquí estuvo el último que llegó a atacar esta zona y llegó hasta Trujillo, François Gramont, con una gran expedición pirática, con una flota poderosa, y saqueó Maracaibo, saqueó Gibraltar, y como se le huyeron unos cuantos con las riquezas, el oro que pretendía llevarse, se tiró por todos esos humedales, hermanos, y fue a dar hasta Trujillo, que hay un relato de eso, de Mario Briceño Iragorri, por cierto, porque Gramont, tuvo ese coraje, ese atrevimiento de tirarse por tierra y llegar a molestar a aquella bucólica ciudad hispana de Trujillo. Por tanto, en la época pirática no debe olvidarse, no debe descuidarse a la hora de estudiar la historia del Zulia, la historia que fue conformando esta realidad, esta región que hoy conocemos como Estado Zulia, y esta es parte de la información que tenemos que manejar. Vamos a hacer un capítulo especial dedicado al tema de la piratería porque su impacto fue tremendo. Fíjense que si ya comenzaron desde 1642 y todavía en 1679 nos estaban atacando los piratas, imagínense la riqueza que había
la riqueza que se estaba llevando el imperio y los negocios que con ello hacían. Por tanto, que llamó la atención de estos avaros señores que no trabajaban, sino que andaban en barco robando, entre otros para sus coronas, porque llegaron a obtener títulos nobiliarios, llegaron a ser parte de la nobleza, luego de andar por los mares bombardeando embarcaciones civiles, atacando de manera sorpresiva y sanguinaria puertos y destrozando vidas humanas como los más fieros y brutales mercenarios. Luego de esa etapa pirática, que fueron básicamente esas décadas del 40, del 50 y del 60, por lo menos en lo que respecta al lago de Maracaibo, del siglo XVII, vino la consolidación ya definitiva de la estructura colonial en la región del lago. Se estableció el puerto de Maracaibo como puerto hegemónico, siempre con competencias, a veces fuerte competencia, de Gibraltar, pero definitivamente Maracaibo, por la ventaja de la cercanía a la boca del lago, por el control básicamente militar, político de la boca del lago. Recordemos que esa fue la época que obligó a las autoridades coloniales a considerar la posibilidad de construir fuertes, o sea, estructuras fortificadas para la defensa antipirática, y de ahí viene incluso la construcción, el diseño y construcción de la fortaleza de San Carlos, que llamamos castillo, aunque nunca fue residencia de ningún señor feudal o ningún noble, sino una estructura militar, un cuartel fortificado, cuyos planos, por cierto, se le confiaron a un destacado arquitecto, constructor de fortificaciones militares, Francisco Ficardo, que trabajó en la construcción de la Cartagena amurallada. Y los mapas planos los tenemos, en un momento creo que les he mostrado algunos de la recopilación que hizo el hermano Nectario María, de esos mapas y planos, y para que tengan interés, pues están a la orden. Esa época, cuando en 1676, como parte de esa estrategia colonial, la corona decide fusionar por una real cédula las provincias o gobernaciones de Maracaibo, Mérida y La Grita. Y esta nueva entidad político-territorial, ¿no?, llamada así, provincia de Maracaibo, Mérida y La Grita, la gobernó un señor, un funcionario colonial llamado Jorge Maureira y Ferreira, que visitando Maracaibo, a solicitud del cabildo local, decidió instalar aquí la capital. No voy a entrar en los detalles, a algunos historiadores les gusta abundar sobre que los maracuchos se alzaron y pidieron ser capital, esas cosas, pero realmente lo que pasó, bueno, es que este señor decidió establecer la sede de esa nueva gobernación aquí en Maracaibo, y eso tuvo mucho que ver tanto por el poder económico del puerto como por la necesidad de tener el control de la entrada del lago, del control de la barra del lago, el estrecho, que era el lugar por donde, por supuesto, tenían que entrar cualquier embarcación que viniera o saliera del puerto, entre ellas las piráticas, ¿no?, que ya habían causado estragos, como dije, y que en una clase especial sobre ese tema daremos detalles. Pero en todo caso, ese proceso, ya la estructura colonial se establece en la región. Hay la presencia de varias órdenes religiosas, franciscanos con mucho poder y otros que fueron estableciéndose misiones, crearon misiones religiosas, por ejemplo en Sinamaica, que siendo un pueblo original añú, también lo utilizaron para atraer muchachos y muchachas del pueblo guayú para catequizar
y eso acercó al pueblo wayuu a esa zona. Uno de los fenómenos que se produce en ese periodo, digamos, de estabilidad colonial en Maracaibo es que hay una bonanza económica importante, hay el surgimiento de una sociedad que tenía acceso a libros, literatura, curiosidades o avances científicos de la época, de otros orígenes distintos al hispano. ¿Por qué? Porque el puerto mantenía, además de las relaciones oficiales con la metrópoli, con España, para lo cual no necesariamente tenía vínculos con La Guaira o con Caracas. Por eso se habla de un circuito económico, así lo establecen algunos autores importantes, un circuito económico lacustre que era autónomo, que tenía una vida propia, que tenía muchas relaciones, porque además en un momento dado estuvo adscrito desde el punto de vista del Poder Judicial a la Real Audiencia de Santa Fe, o sea, de Bogotá. Y ese circuito económico también mantenía relaciones, como dijimos desde el comienzo, con intereses de la Nueva Granada, porque fue parte del plan, incluso de ocupación del lago, como ya lo hemos expuesto, diseñado por los intereses de aquel lado. De manera que esa relación estuvo allí presente. Muchachos nacidos en Maracaibo, por ejemplo, para continuar sus estudios, porque la colonia no dejaba proliferar la educación en todos los territorios, y esta es una de las cosas que hay que recordar de cómo la colonia quería mantenernos, y Bolívar lo denuncia en muchos documentos, bajo la ignorancia, bajo los fanatismos religiosos, para tenernos controlados, para mantenernos dependientes y sojuzgados. Y muchos muchachos tenían que salir obligatoriamente de Maracaibo a Caracas a hacer segundos estudios y luego hasta Bogotá. Muchos fueron a estudiar a Bogotá, entre ellos el héroe Rafael Urdaneta, que desde su adolescencia su tío Martín se lo llevó a Bogotá para continuar sus estudios. Entonces, la relación de la época colonial de esa región de Maracaibo tenía esos vectores, ¿no? Tanto con las relaciones con la Nueva Granada, que eran lógicas por la cuenca del Magdalena, por la vecindad, incluido un punto que se ha visto como marginal, pero que fue muy importante entonces, cuál es la relación con Río Hacha. Y esta relación incluso va después a desembocar en cuestiones que tienen que ver con la guerra de independencia, que tienen que ver con la posibilidad, por ejemplo, de Urdaneta de pasar por ese territorio al batallón Los Rifles y a los húsares de la Guardia cuando organizó la división para ir a Carabobo. Y este punto es muy importante, que historiadores que conocen pues de la historia local y de la historia regional de esa zona, indican que fue fundada, en todo caso ocupada, ustedes saben que yo no soy amigo del concepto ese de fundación, fue ocupada por gente que vino de las islas de Cubagua, de Coche, de lo que hoy es el estado de Nueva Esparta, de Margarita, de Venezuela, que ante el agotamiento del negocio de las perlas, el negocio perlífero, en Cubagua sobre todo, se trasladaron a esta zona para explotar los yacimientos perlíferos de la fachada caribeña esa de La Guajira del lado oeste. Pues hacia 1777, 1780, acercándose ya al final de ese siglo XVIII, las relaciones entre Maracaibo y Riohacha eran muy intensas, y los gobernadores de ambas localidades mantenían estrechas relaciones, negociando siempre con el pueblo wayuu el paso por la zona. Llegaron incluso a firmarse acuerdos con un puchpú, con un palabrero wayuu llamado Yaulepara, que representó a algunas familias de la nación wayuu, del pueblo wayuu, en esa negociación con el gobernador de Riohacha, y el gobernador de Riohacha se lo presentó a su vez al de Maracaibo, quien le hizo una lista interesante de obsequios. Esos documentos los pude revisar, los originales, en el archivo de la Nación, y tenían unas relaciones relativamente amigables de negocios, sobre todo para que no impidieran el paso de las caravanas de los negocios que existían
entre la costa del lado de Riohacha y hacia allá, hacia Santa Marta y Maracaibo, porque las negociaciones, las transacciones vía marítima fluían casi normalmente. En esa época, a finales de ese siglo, 1795, fue la insurrección de José Leonardo Chirino, que aunque ocurrió en el lado de la sierra de lo que hoy es Falcón de Coro, la Sierra Coriana, José Leonardo además era un hombre de origen indígena por su mamá, aunque se le vincula con la afrodescendencia por una construcción, digamos, historiográfica, porque era un hombre sambo y era un hombre libre, además, no era esclavo. Pero entre el movimiento que participó en la insurrección con él, habían algunos esclavos, habían algunos afros que eran hombres libres, habían mestizos, y esto estuvo enmarcado en las revoluciones, en las insurrecciones de componente afro, mestizas, que se dieron en esa época en el Caribe. Esto tuvo eco en Maracaibo y en Cartagena, incluso fueron a dar algunos de los sobrevivientes de esa insurrección que encabezó José Leonardo y otros compañeros en contra del poder colonial. Aquí en 1799 fue hacia el mes de mayo, si no recuerdo mal, hubo un complot también donde participó Francisco Pirela, un hombre que formaba parte de las milicias pardas y que junto a unos pardos también de origen caribeño que estaban en unos barcos en el puerto de Maracaibo, tramaron tomar la ciudad. Esto algunos autores lo quieren ver como hechos aislados, como hechos esporádicos, como hechos incluso pintorescos, pero no, esto formó parte de un proceso influido por la Revolución Francesa, influido por la primera Revolución de Independencia en Abya-Yala, en el continente y en las islas, como fue la Revolución de Independencia haitiana. Y estas ideas viajaban por todas las islas del Caribe, San Martín, Curazao, etc., y llegaban a nuestras costas y estimulaban la participación de los pueblos afrodescendientes en el proceso de liberación. Pues esas relaciones y esas conflictividades fueron las que llevaron a la Maracaibo colonial hacia ese punto de inflexión que fue el año 1800, a partir del cual ya entramos en la fase de los movimientos preindependentistas. Estamos hablando incluso del movimiento de Guari España, de los ecos de esos movimientos en Maracaibo, con las logias secretas de los hijos de Maracaibo, de los hijos de Cristo, varias organizaciones que al estilo de aquella de la Misericordia en que participó Bolívar, aquí también se crearon, con Juan Bautista González, con otros actores que fueron los que embrionariamente fueron concibiendo el movimiento independentista en la región de Maracaibo, que tuvo su momento, digamos, cumbre, primero desde el punto de vista del héroe regional más importante que tuvo proyección continental, sobre todo en la Colombia original, como lo fue Rafael Urdaneta, como por los otros. Eso Cudó Pérez dice en el himno del Zulia, que llegaron a Tarquis y Ayacucho, el batallón Maracaibo, que tuvo participación en diferentes eventos importantes, que cambió de nombre, pero siguieron sus héroes y sus integrantes incluso hasta los últimos días, hasta el hecho de muerte de Bolívar, acompañado por patriotas de origen maracaibero, y tuvo su clímax el 28 de enero de 1821 con el pronunciamiento emancipatorio de Maracaibo, liberándose del yugo español y sumándose a la República.